Hola, les habla Benindo Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, para un nuevo análisis político para Política UCAP. Continuando con nuestra serie de podcasts dedicados a analizar la situación política del país, para hoy tratemos de dar respuesta a las siguientes preguntas. Primero, el pasado lunes 25 de marzo, día de cierre de las postulaciones para las elecciones presidenciales, el gobierno logró varias cosas: dividir nuevamente a la oposición, sembrar la duda entre la gente sobre la unidad opositora y, lo más importante, impedir la postulación de Corina Lloris, representante de María Corina Machado, para la elección presidencial, así como imponer a candidatos potables, o sea, cooptados en la elección presidencial de 2024. Esto le garantizaría la reelección sin mayores inconvenientes, aunque no necesariamente le sirva para lograr su legitimación. ¿Qué ha pasado con la inscripción de Corina Lloris? ¿Cómo Manuel Rosales y Edmundo González aparecieron al final como los abanderados de las tarjetas de Un Nuevo Tiempo y de la Mesa de la Unidad Democrática? ¿Puede la MUD y María Corina Machado apoyar finalmente a Rosales? Una vez superada la elección presidencial, se quitan las sanciones y se termina con la migración de venezolanos al exterior. ¿Habrá un impacto positivo de la elección en el desempeño de la economía? Veamos. El pasado lunes 25 de marzo se continuó con un debate que se había producido días antes en el seno de la plataforma unitaria sobre quién sería postulado en la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática y quién iría en la de Un Nuevo Tiempo, que fueron las dos tarjetas, las dos únicas tarjetas que permitió el gobierno a la oposición. Las personas que controlaban la inscripción de los candidatos para estas tarjetas decían que el sistema no les permitía entrar. Allí se propuso enviar una carta al Consejo Nacional Electoral para solicitar una prórroga de 3 días, no solo justificada por el aspecto técnico, sino también por otros problemas. El CNE respondió que el problema lo tenían los partidos opositores y no el organismo electoral, y generó incertidumbre sobre si las claves funcionaban o no, o si era que alguien estaba jugando en contra de María Corina Machado. La Plataforma Unitaria Democrática, ante la imposibilidad de inscribir a Corina Lloris, trató de convencer a María Corina Machado de inscribir a otra persona provisionalmente. Ella dijo que se mantendría como su candidata a Corina Lloris. Sin embargo, no se negó a que los partidos de la Plataforma Unitaria debatieran sobre otras opciones para preservar la tarjeta de la unidad, por lo que se abría la posibilidad de encontrar otra opción que reuniera los criterios, sobre todo el de la confianza. Habría disposición a acompañar. Luego, Machado se retiró de la reunión y hubo clara mayoría de partidos, al menos 7 de los 10 que conforman la plataforma unitaria, que estarían de acuerdo en postular a Omar Barbosa, secretario de la unidad. Minutos después, sorpresivamente, los rumores que habrían circulado todo el día se materializaron y se conoció que Manuel Rosales presentó su postulación pasando por encima de la plataforma unitaria, mientras Omar Barbosa rechazaba la propuesta de inscribirse como candidato sustituible por la tarjeta de la MUD. Rosales, en su defensa, argumentó la necesidad de evitar que la oposición no pudiera presentar una candidatura, dejando el terreno libre a Maduro. Poco después, el CNE anunció una prórroga de 12 horas para postular con la tarjeta de la unidad. En la misma madrugada, Omar Barbosa y el responsable del proceso de inscripción del candidato, José Luis Cartaya, lograron que Edmundo González, presidente del partido Mesa de la Unidad Democrática, aceptara ser inscrito como candidato tal. Sin embargo, dicha decisión de la Mesa de la Unidad Democrática no fue consultada con los partidos políticos, y mucho menos con María Corina Machado. Esto generó malestar y desconfianza entre los partidos, porque muchos de ellos no sabían del juego adelantado de Rosales, ni tampoco de la designación de González Urrutia como candidato en la tarjeta de la unidad. Esta acción originó un importante conflicto entre los partidos de la plataforma unitaria, en donde unos 3 partidos
opinan que hay que levantar la mano de Rosales porque tiene más oportunidad de ganar. Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, la de General Ramos Ayud, y Movimiento por Venezuela, el partido presidido por Simón Calzadilla, que ha venido apoyando a Andrés Calén. Pero en estos momentos, después de Maduro, quien tiene más rechazo en la población, tanto en lo personal como por su gestión, es precisamente Manuel Rosales. Por lo que en relación a los otros partidos, hay 5 que no acompañan al gobernador del Zulia. 20 Venezuela, que no es parte de la MUD, Voluntad Popular, la Causa R, Convergencia y Encuentro Ciudadano. Mientras otros 3 deshojan la margarita en medio de las diferentes posiciones hacia lo interno. Primero Justicia, COPEI y Proyecto Venezuela. Ante tal circunstancia, María Corina Machado, que mantiene activo a su equipo de campaña, así como los comanditos, ha dicho que su candidata sigue siendo la doctora Corina Lloris y sigue con una ventaja abrumadora en el proceso electoral. Ahora, ¿qué pasaría si no se logra negociar la inscripción de Corina Lloris o, en el mejor de los casos, la habilitación de María Corina Machado, candidata electa en primarias de la oposición? Se mantendría Edmundo González como candidato de la Mesa de la Unidad Democrática. Es difícil porque al parecer no es su intención y tampoco goza del apoyo de ninguno de los bandos enfrentados en la MUD, que nunca aprobaron su inscripción y lo ven solo como un candidato provisional mientras se resuelve el conflicto. Y además, seguramente el gobierno permitió su inscripción pensando que luego la unidad le daría su apoyo a Rosales o en todo caso a otro candidato considerado potable por el gobierno. El CNE podría dejar correr la tarjeta de la MUD hasta el 20 de abril, fecha tope para la sustitución de candidatos, con efecto en el nombre que aparezca en la pantalla de la máquina de votación. Hay quienes advierten que si al final se cierran las posibilidades de María Corina Machado o de la doctora Corina Lloris de inscribirse por la MUD, habría que pensar si se apoya a Rosales, porque si la oposición mayoritaria no lo apoya, sería acusada de abstencionismo. Pero si lo apoya, se corre el riesgo de que esa elección se pierda por el alto nivel de rechazo a Rosales o por compromisos previamente adquiridos por Rosales con el gobierno de Maduro, que es la hipótesis que algunos manejan. En otras palabras, en el caso de que el caudal de votos opositor se vuelva favorablemente hacia Rosales como la alternativa de la oposición, surgen dudas sobre su disposición a luchar por los resultados de la elección. El escenario de apoyo de María Corina a Rosales no es un escenario tan sencillo como algunos quieren hacer parecer. El apoyo a Rosales hoy tiene costos políticos para quien lo haga por su alto nivel de rechazo, incluso para María Corina Machado, que sería duramente cuestionada por sus seguidores más firmes y quienes difícilmente atenderían a un llamado a apoyar al gobernador del Zulia, poniéndose en riesgo el capital político que le dio el contundente triunfo durante la primaria. Aunque el gobierno pareciera estar dispuesto a controlar el proceso electoral haciendo caso omiso de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Barbados, el objetivo final de legitimarse con esta elección difícilmente se alcanzará. El cronograma establecido por el Consejo Nacional Electoral, con tiempos tan cortos para hacer una elección presidencial justa y competitiva, los pocos centros de registro electoral en el país y la no apertura de estos fuera de Venezuela, así como las trabas para la inscripción de candidatos, han generado una respuesta internacional que no ha sido la que esperaba el gobierno, especialmente de países aliados como Brasil y Colombia. El primer comunicado firmado por 7 países, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay, expresó serias dudas sobre la integridad y transparencia de las próximas elecciones presidenciales en Venezuela, ante la imposibilidad de la inscripción de las candidaturas con mayor apoyo en la oposición, como es el caso de María Corina Machado, con motivo de su inhabilitación y tampoco de su representante Corina Lloris. Impedir que los candidatos de la oposición participen en la votación podría socavar la confianza de la comunidad internacional, advirtió el martes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia al gobierno del presidente Nicolás Maduro en un comunicado que sorprendió al gobierno. Posición similar asumió Brasil al señalar
que se debe respetar lo establecido en el Acuerdo de Barbados y promover el diálogo, los derechos políticos y las garantías electorales en Venezuela. A esta exigencia también se sumó la Unión Europea. Tales pronunciamientos fueron considerados por parte del gobierno venezolano como injerencia externa en asuntos internos. Incluso Maduro llegó a expresar temor ante la posibilidad de que se conforme otro grupo de Lima. Lo cierto es que no permitir la inscripción de la candidatura opositora ni de su representante, así como los informes y condenas sobre la escalada de violencia política en Venezuela durante las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, le ha venido generando importantes costos al gobierno. Uno de los aspectos que ha generado mayor temor a nivel internacional es el impacto que podría tener una reelección de Maduro. Diversos estudios apuntan a que habrá un repunte importante del flujo migratorio venezolano que contempla una salida de 300.000 venezolanos del país entre los próximos meses de junio y julio y podría alcanzar a unos 3 millones durante el próximo año, si no ocurre un cambio político en Venezuela. De hecho, algunos informes indican que en Roraima, estado brasileño fronterizo con Venezuela, se están preparando refugios para enfrentar esta nueva oleada migratoria. Eso mismo debe estar pasando al norte de Santander, en Colombia, así como en Ecuador y otros países que están conscientes de esta realidad. Tradicionalmente, los procesos electorales impulsan la economía porque hay mucho dinero invertido en las campañas. En el caso de que sea el presidente quien busque su reelección, se espera que lance mucho dinero a la calle para generar sensación de prosperidad. Pero ese no pareciera ser el caso de Venezuela. En estos momentos, en términos económicos, lo que se esperaba de recuperación está muy lejos de las estimaciones iniciales. Se observa un gobierno sin disposición a gastar demasiado, al punto que a esta fecha no hay erogación de un gasto significativo, lo que implica que no se trata de una elección competitiva. El gobierno se ha concentrado en programas muy específicos de apoyo a las mujeres, crédito a los pescadores, Fondo Regional de Transporte para los motorizados, es decir, hacer aportes simbólicos a sectores que pudieran contribuir con algunos fondos. Por otra parte, por primera vez, se observa preocupación entre las empresas petroleras con respecto a la posibilidad de que podría venir un cambio en las sanciones que tenga un impacto importante en su operatividad y en el flujo de caja del gobierno. Pero el gran problema es que seguir con una economía estancada que no tiene capacidad para crecer, con un gobierno aislado, no reconocido internacionalmente, nos lleva a un escenario similar al que siguió a la elección presidencial de 2018. Las severas fallas en los servicios públicos, especialmente en el sistema eléctrico, generan un serio impacto en la calidad de vida y en lo económico. Y un gobierno que no ve peligro no tiene necesidad de aumentar el gasto. Aún teniendo recursos, la decisión política es no hacerlo, posiblemente por un esperado incremento de las sanciones tras la elección presidencial. En conclusión, si la oposición quiere mantenerse en la ruta electoral, deberá ser más estratégica y no hacer las cosas sobre la marcha. El país merece que la dirigencia transmita la confianza de que está preparada para cada uno de los eventos por venir. El gobierno inscribió a los que quiso inscribir, aquellos aspirantes cooptados que se han vuelto altamente dependientes del gobierno nacional y que responden a incentivos político-clientelares. Pero también se debe trabajar hacia el interno, aprovechando la clara mayoría opositora que existe hoy en día e intentar evitar fracturas irreparables en la coalición unitaria. En ese sentido, Manuel Rosales, con su inscripción tras bastidores, se convirtió en el gran elemento de división de la unidad. Al contrario de lo que muchos esperaban, fuese el caso de María Corina Machado. A todo evento, ambos actores tienen una gran responsabilidad y eso requiere mucho pulso e inteligencia para dificultarle al gobierno uno de sus grandes propósitos estratégicos: dividir a la oposición democrática para continuar gobernando. La comunidad internacional, que esta semana ha sido clara en torno a las maniobras del gobierno,
tiene un rol determinante para seguir presionando. Los países latinoamericanos y Estados Unidos saben el impacto que podría tener una reelección de Maduro en la seguridad y estabilidad del hemisferio, comenzando por el problema más obvio, la diáspora venezolana, que se ha convertido en la segunda más importante después de la de Siria. País, por cierto, sumido en una guerra civil desde hace más de una década. Y así concluimos con nuestro análisis político para Política UCAP, órgano oficial del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno. Les invitamos a visitar nuestras distintas plataformas digitales y redes sociales en Twitter e Instagram, @PolíticaUCAP, política con K, porque escribimos y hablamos sobre política de una manera distinta. Asimismo, les dejo mi Twitter personal, @BenAlarcón, donde estaré siempre pendiente de sus comentarios y opiniones. Hablo para ustedes una vez más, Benigno Alarcón, desde el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Deseándoles el mejor día posible, me despido hasta nuestro próximo podcast.